Dios le bendiga. Dios te bendiga, Raúl. Bienvenido. ¿Cuántos motivos hay para agradecerle al Señor? No nos va a alcanzar la vida, por eso tenemos una eternidad con Él, para agradecer todo lo que Él ha hecho por nosotros, por lo que hace y por lo que va a seguir haciendo, a pesar de nuestros errores e imperfecciones. Él sigue trabajando, sigue insistiendo, sigue golpeando la piedra. Y le invito a que pueda tomar su asiento. Y vamos a compartir lo que el Señor puso en mi corazón. Agradecido al Señor porque Él nos viene hablando a través de la alabanza, de la adoración, de la administración de su sierva, la pastora Susi, que siempre nos bendice con la administración, porque el Espíritu Santo está en ella, y nos bendice tanto la palabra también de nuestros pastores, y cada cosa, cada palabra que el Señor pone en la boca del que le toque estar aquí arriba. No es fácil, esto quema, pero bueno, el Señor es el que nos pone aquí, y Él es el que manda, Él elige. Y como decía el pastor Pablo, es muy importante lo que él dijo al final de la oración, la humildad. No, cuando uno está aquí arriba no es porque es más, sino porque el Señor quiso. Es pura y gracia y misericordia del Señor el estar aquí arriba. No es algo que decir, bueno, estamos haciendo puntos como está ahora de moda, hacer puntos y recibimos un premio. No, creo que todo lo que lo ha hecho el Señor, y dice que Él es el que llama, y Él es el que honra, y Él es el que pone en cada lugar específico, así que Él es el que manda. Generalmente hablábamos con el pastor Pablo de que las personas que fueron llamados por Dios quisieron huir. Yo me acordaba también cuando contaba el pastor Carlos que él se escondía porque cuando estaba en alguna iglesia y querían que él predique, y a veces uno le da miedo y dice, uy, bueno, le toca a un hermano, estamos para apoyarle, estamos contentos, felices, pero cuando le toca a uno tiembla. Y que por eso lo que decía el pastor me tocó antes de terminar la oración, que él dijo la humildad. No que cuando está mi hermano, alguien que le toca, le estamos juzgando, mirando a ver si se va a equivocar o no, si va a decir algo mal, sino con ese espíritu de humildad, sabiendo de que el mismo Dios que habla por la boca de los pastores, la boca de algún hermano, habla por nuestras bocas. Y si en un momento nos creemos algo, el Espíritu Santo se aleja y en vez de bendecir, solamente hablamos. Son palabras y creo que a nadie le sobra el tiempo, sino que cada momento en la casa del Señor lo podemos aprovechar. Quisiera empezar leyendo el libro de 1 Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Tengo mi machete acá. Tenía marcada la Biblia en otro lado, pero cuando uno se deja guiar por el Espíritu Santo, ya tenía de una punta la Biblia, y mientras estábamos ministrando el Señor me dijo, no, arrancá por el otro lado, totalmente opuesto. Al otro texto lo vamos a leer, pero justamente estos son tiempos donde Dios nos está, como decía el pastor Pablo, Dios está electrificando el cerco, y aquellos que hemos tomado la decisión de permanecer, el Señor nos va a premiar, nos va a bendecir y nos va a fortalecer. El trato de Dios a veces es un poco duro, pero es para bendecirnos. Como dice la pastora siempre, no es que Dios nos quiere matar y tampoco quiere que reneguemos y demos un paso al costado. Que Él nos permite renegar. De hecho, Job dice, él empieza a proclamar su lamento, su clamor, y él dice, porque todo lo que estoy diciendo es porque no estoy dentro de mí mismo, no estoy en mi sano juicio. Y el Señor entendió el corazón de Job, que él en ningún momento maldijo, ni se quejó directamente con falta de respeto, sino que él expuso ante Dios lo que él creía que era injusto, y lo que muchas veces nosotros creemos y es injusto muchas veces, pero Dios sí usa las injusticias y usa las pruebas justamente para moldearnos. Yo había notado varias apuntes con respecto a las pruebas.
y hay tantas, es un abanico. El Señor en una prueba, como dice el pastor Pablo, es multifacético. El Señor en una prueba tiene un montón de cosas y personalmente tiene trato con cada uno de nosotros, pero a su vez hay un abanico que es general para todos. Él nos va fortaleciendo, nos va poniendo humildad. Romanos capítulo 5 dice que la prueba produce paciencia y eso habla para todos. Y la paciencia produce prueba, o sea, el Señor te pone una prueba y después te da paciencia. Y para probar tu paciencia te prueba para ver si ya estás. Si no, te manda otra igual hasta que seas aprobado en esa área, y vivimos de prueba en prueba, pero vivimos de lucha en lucha y victoria en victoria. Y bueno, el libro de Santiago también dice: tened por sumo gozo, capítulo 1, versículo 2, dice: cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El pastor Pablo hablaba el otro día y decía qué actitud tenemos que tener. Cuando decía el gozo, para no perder el gozo, es algo que Dios nos manda, que estemos siempre gozosos. Y él decía, hay que prestar atención a los textos que sigue. Orad sin cesar. Si nosotros aflojamos la oración, va a ser difícil que permanezca el gozo. Dad gracias a Dios por todo, dice, no menospreciéis la profecía, no apaguéis el espíritu. Hay una lista de ordenanza que Dios nos da. Dice que debemos probar los espíritus y debemos abstenernos de toda clase de mal. Así que todo esa es parte de lo que Dios nos manda para estar siempre gozosos. 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7, dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Yo le había puesto, cuando empezó Dios a hablarme, lo primero que se me vino a la mente es poner si bien uno a veces no le pone título a los mensajes, o a veces viene el Espíritu Santo me decía, las pruebas son necesarias. Eso es lo que Dios me decía. Como decía muchas veces, no queremos pasarla. Cuántas veces el Señor nos habla y dice, bueno, el pastor Carlos también dice, van a venir momentos difíciles y cuántos van a estar dispuestos a soportar. Pero el Señor, cada proceso y cada prueba que Él permite es para la postre hacernos bien. Y Él dice, si es necesario. Si bien el contexto en este tiempo era de persecución, pero a través de los tiempos, en diferentes lugares, en diferentes contextos, en diferentes épocas, el Señor sigue probando y de diferentes maneras. Él sabe en el contexto en el que vivimos, Él sabe, como decía también la pastora, hasta dónde vamos a aguantar. Eso también el Señor me hablaba. Él nunca va a poner algo más pesado de lo que podamos soportar. Y como siempre decimos, el propósito de la prueba, y lo vuelvo a repetir, siempre es bendición. A mí me llamaba la atención, el Espíritu Santo me hablaba, a veces me habla algunas cosas y a veces me da miedo decirlas, porque a veces digo, por ahí Dios no me está mandando y tengo mucho temor, y por ahí lo hablo con los pastores también, y me acordaba de la parábola del buen sembrador. Y si uno se acuerda, dice que una semilla cayó junto al camino, otra cayó entre espinos, otra cayó entre piedras, y una cayó en buena tierra y dio fruto al 100 por 1. Y en Lucas 8:13, los discípulos le preguntan a Jesús qué quería decir esta parábola, y Él le explica, y Él dice que aquellos que cayeron entre las piedras son aquellos que dice que en el momento de la prueba no aguantaron y se fueron. Y yo había encontrado 10.000 facetas, 10.000 textos y motivos por el cual Dios nos prueba, pero el Señor me dijo, la prueba te puede bendecir, te puede encaminar, te puede llevar al objetivo que yo quiero llevarte, pero también te puede llevar a apartarte. Y ahí yo creo que el Señor Jesús a veces nos habla de esta manera. Él dice, nosotros estamos aquí y estamos permaneciendo y nos caemos y nos levantamos, pero lamentablemente hay personas que en el momento de la prueba o en los años, a veces no es simplemente apenas uno a veces le echa la culpa al que es nuevo, pero a veces también son los años donde el Señor nos va apretando las clavijas y nos va llevando a más y nos va llevando a más,
y él empieza a apretar, a apretar y a presionar, porque como le digo, el fin del Señor siempre es bien. Y hay gente que no soporta la presión y da un paso al costado, y a veces nosotros, rajuñando con las últimas fuerzas, clamamos al Señor, reconocemos que somos débiles y Él nos vuelve a levantar. Y yo me acordaba del proceso de José también, cuando él había pasado, por eso yo le decía al principio que muchas veces pasamos cosas que creemos que son injustas y otras son injustas, que Dios permite, por ahí de personas que uno no espera, por ahí del entorno, por ahí no. En este caso José es traicionado por sus hermanos, tenía un llamamiento, tenía un propósito, tenía una visión, algo que Dios le había mostrado que iba a pasar, pero él no sabía lo que era, había una visión oscura. Entonces cuando él lo venden como esclavo, él comienza a pasar un proceso de injusticias tras injusticia, más injusticia, hasta que llega a ser el mayordomo del general de la guardia del faraón, y uno pensaría humanamente que bueno, ahí se acabó todo, ya está, eso era lo que Dios lo quería llevar. Y el Señor permite otra injusticia más, donde lo acusan. Por eso decía, a veces Dios permite cosas que parecen injustas y otras veces son injustas. Pero bueno, Dios tenía un propósito con él. Y él va a parar a la cárcel, donde él halla la gracia de Dios también dentro de la cárcel. Y él interpreta los sueños de dos personas que eran de mucha confianza del rey, como el copero y el panadero. Y él interpreta, bueno, los sueños, y muchos conocen la historia, que uno es promovido nuevamente, es restituido, mejor dicho, a su cargo, y el otro lo matan. Y él lo único que le pide cuando él interpreta los sueños es que no se olviden de él. Y otra vez sufre otra injusticia más, y está 2 años más en la cárcel hasta que Dios le da el sueño al faraón, y bueno, todos conocen la historia, tampoco quiero extenderme mucho. Pero yo me acordaba, pues yo trabajo en una panadería, y yo muchas veces lo hablaba con los jóvenes, a veces Dios, en el proceso hay varias cosas que Dios quiere que alcancemos, pero a veces en un punto específico el Señor nos va llevando, y nosotros a nuestro ojo humano decimos, ya estamos preparados para esto. Y el Señor, como yo hago en la panadería muchas veces, suena el timbre, abro la puerta del horno, me fijo el producto, digo, le faltan 2 o 3 minutitos más. Y el Señor a veces decimos, ya está, Señor. ¿Hasta cuándo? Ya sonó el timbre, y el Señor abre la puerta y mire, dice, no, te falta un poquito más, 2 o 3 minutitos más. Y le decimos, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo vamos a seguir con esto? Pero el Señor me hablaba y me decía, todo lo que yo permito es para bien. De hecho, como le decía, en todos los contextos, en todas las edades, en todos los tiempos, cuando estaba la iglesia, cuando no estaba instituida la iglesia, ninguna persona se salvó del proceso de Dios. Y ninguno de aquellos que aguantaron y soportaron pueden decir que Dios los defraudó. Ninguno. Ni los que están registrados aquí en su palabra, ni nosotros, ni nuestros padres, ni aquellos que hemos tenido nuestros abuelos también creyentes, hermanos que ya no están más con nosotros, que han partido con el Señor, y que podemos decir que Dios estuvo hasta el último momento, hasta el último suspiro. Y a veces, como decía, a veces Dios, uno ve y dice, no, esto es injusto, esto no, podría hacerlo de esta manera. Muchas veces queremos meter mano en el proceso de Dios, pero Dios dice, déjame que yo lo voy a hacer a mi manera, y yo voy a ir a hacer como yo quiero. No retrases mi proceso, no te metas, no te adelantes. Como decía el pastor Pablo una vez, hay que tener la sabiduría y pedirle la sabiduría a Dios para saber cuándo tenemos que dar un paso, cuándo tenemos que tener una actitud de fe, y cuándo tenemos que esperar. Y eso viene mucho, como decía el pastor, en la oración, en buscar un consejo para poder sufrir la menor cantidad de golpes posible. Si bien nos vamos a golpear, y de hecho a quien les habla quizás soy el que más me he equivocado, pero el Señor ha tenido misericordia de mí, y el permanecer me ha salvado la vida. El estar aquí en su casa, a pesar de no entender, de renegar, el Señor me ha sostenido. Y el texto que quería leer, que era el que iba a arrancar, está en Deuteronomio, capítulo 8.
Vamos a leer el versículo 2. Del versículo 2 al 16, donde Dios le habla a su pueblo, le hace un recordatorio antes ya de ingresar a la tierra prometida. Dios siempre nos habla a través de su palabra y nos sigue repitiendo vez tras vez lo que Él sabe que nos hace falta volver a escuchar. Dice el versículo 2 de Deuteronomio, capítulo 8, dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, presten atención todo como dice, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de agua, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, su decreto y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido. Y aquí vuelve a repetir, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Como le decía Dios, ninguno se salvó, ni en la antigüedad, ni nosotros, ni en ninguna parte de la historia se salvó del proceso de Dios. Y el Señor me hablaba y me decía este texto que dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca del Señor. Y Él me hablaba de por qué nosotros lo amamos a Él, por qué le servimos. ¿Qué pasaría si el Señor nos quita todo lo material, aun si toca nuestra salud? ¿Estamos con el Señor porque Él nos da el pan, porque Él nos sustenta, o estamos porque le amamos? ¿Nuestro amor hacia Él es incondicional o simplemente lo vemos como nuestro proveedor? Es nuestro Dios y estamos dispuestos a que si Él toca algo en nuestras vidas, a seguir amándole, seguir adorándole, seguir bendiciéndole. Estamos dispuestos a que si el proceso se hace muy largo y difícil y duro, seguir amando al Señor y seguir bendiciendo su nombre. Como decían muchas veces los siervos, te acorda la medida del proceso que nosotros aguantemos, viene la bendición también. Hay hermanos que dicen, a mí me costó años esto, y después uno los ve y está súper bendecido y dice, gloria a Dios, porque este hermano lo hemos visto, hemos observado su testimonio y hemos visto todo lo que ha pasado y cómo a pesar de, siguió amando al Señor. Hoy vemos los pastores bendecidos con todo lo que Dios le ha dado, y yo creo que todos nos ponemos contentos y estamos felices
Y cuando ellos adquieren algo, sea material, sea de salud, sea un viaje, sea lo que fuere, son nuestros padres espirituales y estamos dispuestos a agradecerle al Señor porque ellos son bendecidos, porque ellos la han pasado, porque ellos han pasado el proceso, porque ellos tienen que soportar otras cosas que nosotros no estamos dispuestos o no nos ha llamado el Señor para hacerlo. Entonces el Señor bendice de acuerdo al proceso, de acuerdo a lo que uno soporta. Pero yo le puedo asegurar, hermano, que Dios bendice. No importa los años, y si nos equivocamos, yo siempre digo, a veces son pruebas, a veces son consecuencias, hay que saberlas diferenciar. Cada uno sabe lo que es una prueba y lo que es una consecuencia. El Señor no quiere que tengamos consecuencias, pero sí quiere que tengamos pruebas. El Señor sí es inevitable tener que pasar por las pruebas. Es inevitable que nuestro carácter sea forjado si no es a través de las pruebas. Es inevitable que adquiramos paciencia si no es a través de la... El Señor lo dice en su palabra. Yo quería leer unos textos más, tampoco quiero extenderme mucho en el Salmo capítulo 7. Salmo 7. El Salmo capítulo 7, versículo 9, dice así: fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. ¿Vio lo que dice acá? Establece. Acuérdense de esta palabra porque la vamos a encontrar nuevamente en el Nuevo Testamento, donde dice que Dios prueba al justo. Es inevitable. Dios dice que prueba nuestra mente, nuestro corazón. No es porque Él no sepa lo que hay. Al contrario, Él nos dice, esto es lo que hay en tu corazón, tenés que cambiar. Yo siempre decía, a través de los años el Señor me fue mostrando muchas cosas que yo creía que estaban bien, y el Señor me decía, pasaban los años y me decía, ves, estás en pie por esto, no porque vos tuviste fuerza, muchas veces uno decía, bueno, por esto, por aquello, sino porque te até con cuerdas de amor. Muchas veces yo me encontré en pruebas y en situaciones donde lloraba, pataleaba. Y cuando pasaron los años el Señor me dio lo que era para mí. Decía, menos mal que el Señor me ató, porque si el Señor no me ataba, no me amarraba, me iba, me desbarrancaba. Y a veces nos pasa ahora, donde yo por ahí me acuerdo, por ahí estoy orando por algo y digo, qué sufrimiento. Y después me acuerdo, digo, por algo el Señor está permitiendo. Me cuesta igual que usted, hermano. Estoy hecho del mismo material, me enojo, me equivoco, reniego, mis estados de ánimo a veces suben, bajan, pero bueno, corro al Señor y ahí encuentro el descanso en su casa, con la palabra, con la oración. No hay otra fórmula, estando en la casa del Señor y obedeciendo. Y el Salmo capítulo 13, casi todos los salmos que estuve viendo, salvo uno solo, son todos de David. Un hombre que si puede hablar del proceso y de lo que llegó a ser el rey, el dulce cantor de Israel, un varón conforme al corazón de Dios. No hubo otro como él. El pastor Pablo contaba que hasta el día de hoy se lo llora, pero tuvo que aguantar 38 años de proceso. Por eso le decía, ¿cuántos decían, quién quiere ser como el rey David? Van a levantar todas las manos. Bueno, el Señor va a decir, bueno, ahora viene el proceso. Por eso es equivalente a lo que uno pasa. Él tuvo que aguantar 38 años de injusticias, donde tuvo la oportunidad de tomar venganza por sus propias manos y no lo hizo. Él esperaba en Dios, como nosotros esperamos en Dios. El Salmo 13, una vez el Señor me habló estando muy atribulado, donde David tiene una pequeña queja con el Señor, pero después termina bien. Él siempre solucionaba sus problemas adorando al Señor y confesando lo contrario. En paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tuvo Jehová me hace vivir confiado, y estaba escapando
de su hijo, estaba en plena guerra, con riesgo de muerte, no sabiendo si Dios iba a permitir, porque él, si bien uno se encomienda a Dios, pero solo Dios sabe cuándo llega la hora o no. Como decía el pastor Carlos, él una vez le dijo al Señor: estoy en tus manos y vos solo sabés cuándo me tengo que ir y cuándo tengo que quedarme. Y es el rey David, quizás él por su cabeza habrá pasado, y si es el tiempo en el que Dios me tiene que entregar en mis enemigos y tengo que irme de este lugar, como le pasó al apóstol Pablo, cuando él decía: he acabado la carrera, he guardado la fe, ya sabía que no había marcha atrás, no había ya forma de que siguiera, era el momento de finalizar su carrera, pero él sabía dónde iba y él tenía la mirada puesta hacia arriba. Y el Salmo 13 dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo: lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Y aquí viene el cambio de actitud de él y lo que a él lo bendecía siempre. Dice: mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Me alegraré en el Señor. Siempre, está siempre gozoso. Por eso decía él, estos textos, esta palabra del Señor tiene tanta vida porque es viva por estas cosas también. Porque uno a veces piensa que esta persona en este momento era cuando quizás Dios ya lo había sacado de la prueba. Entonces uno dice: qué bueno, renegó, y cuando llegó el momento donde Dios lo sacó, ahí adoró. No, ellos adoraban antes, bendecían antes. Y bueno, yo me pregunto, Dios, ¿hasta cuándo tengo que aguantar esto? ¿Hasta cuándo tengo que huir? ¿Hasta cuándo tengo que soportar esto que me está pasando? Y en un momento dice: mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. El Salmo 119, 71, se lo voy a decir, lo memoricé también para no perder tiempo. Dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Ese es el único salmo que yo decía que no era de David, donde reconoce el salmista que fue necesario haber sido humillado. Decía: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Por eso decía que el Señor permite para algo. Siempre Dios va a permitir la prueba para bendecirnos, para, como decía en Deuteronomio, a la postre hacernos bien. El salmista David era una persona, un varón conforme al corazón de Dios por muchas cosas. Y una de esas es que él reconocía que necesitaba que Dios lo escudriñe, que Dios lo analice, que Dios lo examine, como lo hacemos cada uno de nosotros. Él no renegaba del proceso, sino que él también se daba cuenta en momentos de decir: yo necesito que, Señor, que tú me escudriñes, porque es la forma en la que yo voy a seguir en pie. Yo muchas veces contaba el testimonio de mi hermano, de Pablo, el pastor Pablo, y yo observaba de chico, yo andaba en rebeldía, yo observaba en él la forma que él tenía de comportarse con el Señor, y como él, cuando tenía un problema o cuando pisaba en falso, él se humillaba delante de Dios. Y una vez en Buenos Aires, en una iglesia muy chiquita que íbamos en un barrio muy peligroso, calles de tierra donde hemos caminado, él se largó a llorar y pidió perdón delante de toda la congregación, y yo me quedé mudo. Yo era chiquito, pero yo siempre digo que a veces los chicos parece que están en cualquiera, pero Dios te marca. Y Dios me marcó donde él había cometido un pequeño error. Y a mí me impactó de verlo, cómo él se humilló y pidió perdón delante de toda la congregación porque él estaba sirviendo. Y por eso yo decía, él me enseñó, me marcó. Yo le preguntaba cuando volví: ¿qué es lo que te mantuvo a vos en pie? Y él me decía: el temor del Señor. Y yo no lo tenía, solamente escapaba. Pero siempre hay alguien que ora por uno. Bueno, mi papá, mis hermanos, mi hermano, mejor dicho, oraba por nosotros.
Y hoy estamos aquí porque Dios es bueno y escuchó la oración y estamos agradecidos al Señor. El Salmo capítulo 26. Como le decía, todos fueron salmos de David, salvo el 119, los demás todos son palabras de un hombre, como le decía, que soportó, pasó por todas y llegó porque se sostuvo agarrándose fuerte del Señor, como lo están haciendo ustedes, hermanos, como sé que quizás están pasando por pruebas. Yo no conozco su corazón, pero Dios sí. Y Dios sabe las pruebas que están pasando y los momentos de lucha. Y yo siempre digo, ninguno va a decir, a mí me está probando más el Señor, es una competencia. Todos tenemos que llevar nuestra propia carga, nuestro propio yugo que Dios nos permite. Todos tenemos que pasar el proceso, todos tenemos que aguantar algo y todos vamos a salir con algo bueno de las pruebas. Eso, como le digo, eso se lo garantizo porque Dios lo garantiza. No porque yo se lo diga, porque se me ocurrió, ni porque soy un político, sino porque Dios en su palabra lo garantiza. El Salmo capítulo 26, versículo 2, decía el salmista David: escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Fíjese, si uno lee el versículo que sigue, dice, ¿para qué pide que lo examines? Y él dice que están dando la verdad, porque él reconocía que quizás había algo que a él, Dios no le agradaba. Él en un momento decía, líbrame de los pecados que me son ocultos. Solo Dios conoce, quizás hay algo, una actitud que a Dios no le gusta. Y es bueno tener esta actitud, y valga la redundancia, de decirle al Señor, examíname, Señor, sé que por ahí puedo ser mejor para ti y que puedo ser un hijo que te agrade más, que te haga sentir más gozo. Y en el Salmo 139, ustedes pastores me avisan si me extiendo mucho. Estoy para obedecer, así que me hacen señas y cortamos. 139, también le decía Salmo de David. Por eso le decía lo mismo, es exactamente, yo decía, salvo el 119, los demás todos buscaba el Señor, me llamaba Salmo David, Salmo David, Salmo David. Por algo el Señor quería que hable, como si este hombre hablaba con su vida y dejó estos registros tan lindos que nos bendicen tanto. El Salmo 139, versículo 23 y 24, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Por eso le decía, si uno va leyendo él siempre dice, tú me conoces, Señor, tú has conocido cómo yo me comporto. De hecho, cuando él cometió ese error grave, él se humilló directamente, no escondió nada. No hizo como otros reyes que cuando venía el profeta a amonestarlo, muchos los mandaban a la cárcel, a los profetas, otros los mandaban a apedrear, otros les daban sentencia de muerte y Dios en su misericordia los libraba. Apenas vino Natán a hablar con David, él se humilló delante de Dios y dijo, sí, me equivoqué. Y escribe el Salmo 51, que es tan lindo y uno lo puede leer en su casa. Él sabía que todos los días podía cometer un error y que todos los días tenía que estar a cuenta con Dios, como nos pasa a nosotros. Y él decía, tú sabes, Dios, que ando en integridad, que ando en verdad. Él arranca el Salmo, dice, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Y este salmo, si quiere, léalo en su casa también, porque está muy bueno, léalo completo, donde él reconoce que el Señor lo conoce tal cual es, y por eso él dice, examíname, Señor, si ves algo que yo no veo, quiero que vos lo saques. En el libro de Lucas, este pasaje
tan conocido. Pero antes vamos a leer el Salmo 66, 10 al 12 y ya pasamos al Nuevo Testamento. Salmo 66. Y después vamos a pasar al libro de Lucas. Yo le decía que es inevitable las pruebas y son necesarias. Como le decía, Dios no quiere que tengamos consecuencias, si bien Él sabe que las vamos a tener, pero las pruebas es su voluntad que tengamos que ser probados porque es la forma en la que Dios se maneja, estableció, y no es arbitraria, es porque Él sabe que somos humanos y que en nuestro cuerpo muere el pecado, y la forma de someterlo, de ir cambiando, es a través de las pruebas, del proceso. Como les decía, cada uno es individual, ninguno se puede comparar con el otro, ni en los años, ni en la prueba, ni nada, es individual. Mejor ore por su hermano si está pasando una prueba, dígale: hermano, estoy orando por vos, sé que Dios te va a sacar en victoria. Muchas veces a veces uno guarda, no lo comenta, a veces lo habla con los pastores, que ellos están orando en secreto, y otras veces hay hermanos que sienten de pedirle a otro hermano que tiene confianza: hermano, oré por esto, estoy con esta prueba, estoy por tomar este negocio, estoy por vender esto, y también el Señor se agrada de eso. Orad unos por otros, dice, sobrellevad uno las cargas de los otros. El Salmo 66, 10 dice: porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. Por eso le decía, siempre el Señor, el proceso y las injusticias y lo que Él permita es para bien. Lucas capítulo 22. Si quieren anoten también, que lo dije recién, de Romanos 5, 3 y 4, donde dice que la prueba produce paciencia y la paciencia prueba. Santiago 1, capítulo 1, versículo 1 y 2, o 2 y 3 mejor dicho, perdón. Y en el libro de Lucas, vamos a leer ahora, capítulo 22. Lucas 8:13 también lo puede anotar, téngalo anotado para leer en su casa. También habla de la parábola del sembrador, donde Dios explica quiénes son aquellos que cayeron en las piedras. Lucas 22, ahí le digo el versículo. 22, 31 al 34. Por eso le decía que Dios nos conoce y Dios sabe, y a Dios no se le escapa nada, y Dios no quiere condenarnos, sino que al contrario. Él quiere que permanezcamos, que si nos caemos, que nos levantemos y sigamos en pie, porque Él tiene propósito con todos ustedes, hermanos. Con todos. Ninguno, como decía el pastor Pablo, ninguno de los llamados o los servicios que sean para Dios son menores y son de menor importancia que nadie. Todos tenemos la gran comisión por empezar de evangelizar. Nos ha dado ese el ministerio de la reconciliación y somos embajadores de Cristo. Así que por ahí ya tenemos un título. Si a alguien le gusta el título, le gustan los títulos, ahí tiene ya. Se puede poner un embajador de Cristo. Dice como si Dios rogase por nosotros. Qué hermoso, qué responsabilidad nos ha dado el Señor. Lucas capítulo 22, versículo 31 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y una vez vuelto confirma a tus hermanos. ¿Vieron que le dice acá? Y una vez vuelto. Él sabía que se iba a caer y se iba a apartar, pero él sabía que Pedro se iba a humillar y iba a volver. Dice, él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Dios le dice: te va a pasar esto. Pero anterior a que esto, porque Pedro, impulsivo, él dice: yo no estoy dispuesto.
Él ya le dio una orden, dijo, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. De hecho, él dio el discurso quizás más importante de la iglesia cuando arrancó. Fue un hombre usado por Dios tremendamente y dio su vida por el Señor. Cumplió su palabra, más allá de que primero tuvo miedo y salió huyendo como todos, ¿no? Salvo el apóstol Juan, que llegó hasta arriba, pero también todos volvieron a sus quehaceres y pensaron que ahí se terminaba todo. Y a veces, bueno, el Señor en nuestra vida pasa lo mismo. A veces hay sueños o hay esperanza que nosotros se mueren y el Señor dice, no, ya te vas a levantar y una vez que te levantes tengo esta comisión para vos. Como Dios le decía al profeta Elías, levántate, come y bebe porque largo camino te resta. A veces el Señor nos ve que nosotros decimos, hasta acá el Señor pudo trabajar conmigo, hasta aquí el Señor tuvo paciencia. Si estoy pasando por todas estas pruebas debe ser porque el Señor se la agarró conmigo. No, es porque Dios te ama y porque Dios quiere prosperarte, Dios quiere bendecirte. Y como le decía, aquel que tenga que pasar pruebas muy grandes y de mucho tiempo, también el Señor en el Salmo 90 dice, alégranos conforme a los años que nos afligiste, conforme al tiempo que uno pasa, al esfuerzo, a la fidelidad que pone estando con Dios. En ese proceso es que Dios va a bendecirnos. Y quería leer también lo que le decía recién del capítulo 5 de primera carta del apóstol Pedro, porque toda prueba tiene un propósito. Y como le decía, ¿cómo debemos encarar las pruebas? A veces decir, bueno, ¿qué actitud debemos tomar? La actitud que tuvo David en el Salmo 13, la actitud que tuvo Job cuando perdió todo. Jehová Dios dice que él se postró y adoró. Dice, el Dios nos dio, Dios nos quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y después dice, vamos a recibir, cuando él después ya pierde todo y se enferma, la mujer le dice, maldice a tu Dios y muérete. Le dice que de Dios vamos a recibir lo bueno y no vamos a recibir lo malo. A mí me impactó mucho cuando estaba leyendo el tema de las pruebas. Y en el último round entró Job. Y el Señor me hizo mirar y me hizo prestar atención pequeños detalles de Job, donde yo me dije, ¿cómo puede ser que no es que otra persona hablaba o él, decir, bueno, él podría estar haciendo alarde de cómo se comportaba con Dios? Dios testificaba de él. Decía, ¿has visto cuando se aparece Satanás? Dice, ¿no viste mi siervo Job? Y el libro arranca diciendo que era una persona justa, que era una persona correcta y tanto adjetivo que tiene. Y uno pensaba, ¿y por qué Dios permitió todo eso? Porque el Señor, yo le preguntaba al Señor y el Señor me volvía de nuevo a lo mismo. Es necesario pasar por pruebas. Siempre hay algo para aprender, siempre hay algo nuevo, siempre hay algo para... Porque no es que van a decir porque vino el diablo por culpa del diablo. No, Dios sabía. Dios podría haberle dicho al diablo, apartate de acá y corre porque no es que porque muchos piensan, entonces el diablo le torció la mano a Dios. No. Dios es omnisciente y lo sabe todo y él sabía que se iba a presentar el diablo a pedirle probarlo a Job. Y Dios sabe, y fue Dios en su propósito y en su voluntad, porque a él no lo maneja nadie, que él permitió, pero él sabía. Eso es lo que por ahí muchos a veces no tienen en cuenta. Muchos piensan, entonces el diablo le torció la mano a Dios. No, porque Dios ya sabía lo que iba a hacer y sabía que aún con todas esas características que él tenía, había algo más. Y de hecho Job él lo testifica. Primera Pedro capítulo 5, versículo 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
Y yo quería que ustedes anoten lo de Job y lo lean por cuestión de tiempo. No quiero ya abusar tampoco del tiempo, pero sí que lo lean y presten atención a lo que Dios hablaba de Job y lo que él después dice, cuando él dice, hablaba lo que no entendía, de oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven, y dice cómo uno va al versículo, a los primeros versículos, dice que era un hombre justo, que era intachable, porque siempre el Señor me decía, siempre hay algo para aprender. Cuando uno tiene la visión puesta en el Señor, sabe que hasta el momento que estemos con Él, que estemos partiendo, o si el Señor viene antes, siempre el Señor va a tener algo para enseñarnos. Y Dios lo bendijo conforme a su sufrimiento, porque dice, Dios le dio el doble, la cantidad de hijos le dio lo mismo. Le dio el doble exactamente, uno lee, le dio exactamente el doble de todo lo que le había sacado. En cuanto al ganado, después fue bendecido con presente, con regalo. Dice que su postrer estrado fue el doblemente mayor y vivió con 140 años más. O sea, por eso le decía, tuvo que aguantarla, pero después tuvo 140 años de bendición. Qué hermoso final de proceso, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿qué es lo que tuvo que pasar? ¿Cuánto estaríamos dispuestos a pasar esto? No sé. Solo Dios sabe que yo siempre digo, líbrame, Señor. Anote Job capítulo 1, versículo 1 al 3. Presta atención en su casa lo que Dios dice de Job, cómo arranca. El versículo 6 al 22. El capítulo 2 también, del versículo 1 al 10. Y al final, el 42, 12 al 17, que ese sí lo voy a leer. Y después leo un texto más y ya le voy a entregar a los pastores. Job capítulo 42. Sí, perdón. Voy acelerado. Job capítulo 1, versículo 1 al 3. Si quiere lo puedo leer completo. A mí me impactó. Me enfoqué en esto, porque a mí yo nunca había prestado atención a esto, de decir, presta atención, bueno, el diablo viene a pedirle, bueno, Dios es el que está al control de todo. El capítulo 1, siquiera no te lo completo, mejor completo. Yo lo había cortado por cuestión de tiempo. Y el capítulo 2, del versículo 1 al 10, donde está también otra declaración muy importante de Job. Y el capítulo 42, también del libro de Job, donde está su postrer estado, del versículo 12 al 17, y lo voy a leer, dice, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Es exactamente el doble de lo que Dios había permitido que él perdiera. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Keren Apuk. Y no había mujeres tan hermosas como la hija de Job en toda la tierra, y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Por eso le decía, cada prueba que Dios permite es para mejor, y cada proceso, de acuerdo a lo que Dios permita, también va a ser la bendición. Y con este quiero cerrar el libro de Lucas. Vamos a leer el último versículo que ya tengo, el Señor puso en mi corazón. Este versículo, Lucas capítulo 22, yo me acuerdo cuando yo vine a vivir aquí a Mercedes. Estaba mis primeros meses, estuve con los pastores, Carlos, con la pastora Susi, en su casa, donde a la mañana teníamos devocional. Tuve unos meses, una experiencia muy linda que también, como decía, son cosas que a uno lo marca, donde ellos me hablaron, me aconsejaron, y si bien en el momento no hice caso todo, después el Señor me fue haciendo recordar. Y justo estaba hablando del proceso y de que Dios, después de todo lo que nos permite pasar, siempre hay un final con bendición. Y este texto me lo leyó una vez el pastor Carlos, una mañana que estábamos tomando mate.
Dice el capítulo 22, versículo 28, y esto tómelo para usted también, en cada situación que tenga, en cada proceso, en cada prueba que Dios permita, en cada victoria también recordándolo. Dice, pero el Señor le decía a sus discípulos, ellos estaban preocupados quién se iba a hacer mayor, quién se iba a sentar a la derecha, a la izquierda. Y el Señor le decía, eso no es lo más importante, hay algo más importante, y es lo que siempre el pastor dice, estar con el Señor. Yo digo al Señor, aunque esté en un rincón allí en el cielo, a mí no me importa si estoy a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás, si me quiere poner en última fila. De hecho, con todo lo que hicieron estos hombres de Dios, no podría ni reclamar nada. Dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. Tremenda palabra que Dios le dice a sus discípulos. Ellos son los que estuvieron con él. Y uno, fíjese también la misericordia de Dios, digo, me hacía ver, le dice, ustedes son los que han permanecido, pero Dios sabía también que en un tiempo se iban a salir corriendo, pero al final de la historia ellos permanecieron. Ellos dieron su vida, muchos fueron muertos de forma muy brutal, muy dolorosa. Quizá lo más sencillo, lo más bueno que le podía pasar es que lo decapiten, como le pasó al apóstol Pablo, porque la historia secular cuenta de cómo murieron todos los apóstoles, inclusive nombra a Matías, uno fue despellejado vivo, otro lo untaban con brea, lo prendían fuego, Pedro crucificado cabeza abajo, imagínense lo que es estar con la presión de la sangre en la cabeza, más los clavos y todo lo que él pasó, porque él dicen que no se sentía digno de morir como su maestro. Por eso le decía, lo mejor que podía pasar era que te corten la cabeza. Eran segundos, pero otros murieron, dice, aserrados. Los abrían de pierna y de brazo y algunos los cortaban por arriba, otros los cortaban de abajo. Imagínense lo que el sufrimiento. Entonces el Señor sabía eso. Él siempre mira a futuro, por eso le decía, ustedes son los que permanecieron conmigo. Y si bien hoy no tenemos ese tipo de prueba, tenemos otra, como le decía, el Señor conoce el contexto y Él sabe lo que vamos a aguantar y Él sabe en dónde nos va a ubicar en el tiempo y en el espacio en el que estamos. Y también tenemos que soportar prueba y lucha. Quizá hoy, como decía el pastor Pablo, las presiones son otras. Quizá hoy las presiones que tenemos son la de la vida, la del entorno, la de lo que está pasando, la maldad que hay en el mundo. Y también Dios sabe que no es fácil y que también hay que pasarla y hay que aguantar y hay que soportar muchas cosas que quizá ellos tampoco no soportaron. No desprestigiar lo que ellos hicieron, pero tampoco bajarle el precio a lo que estamos pasando también ahora, con lucha, con prueba, con las presiones, los que estamos criando hijos también. Tenemos muchas presiones y preocupaciones, mucho clamor delante de Dios, mucha oposición. A medida que se acerca el fin, el mundo espiritual está que arde y uno lo puede sentir. Las presiones personales y en familiares y a nivel iglesia también, y donde oramos que el Señor avive el fuego en su pueblo y que permanezcan ustedes, hermanos. Porque al final de la carrera está esto que le dijo el Señor. No importa si nos sentamos en el trono, si estamos con los discípulos, los apóstoles, pero es importante que vamos a estar con el Maestro. Y como le decía, a mí no me interesa dónde voy a estar. Yo sé que no merezco estar en un trono porque no hice ni un cuarto lo que hicieron ellos. Pero digo, Señor, que tu gracia me ayuda a entrar y a ser una persona que esté postrado adorándote, y eso ya es el premio mayor. Esto quería compartir con ustedes y animarlos que sigan firmes en la fe. Todos estamos pasando por diferentes pruebas y luchas, pero hay recompensa. En el Señor siempre hay recompensa. En el Señor siempre hay promociones, y para promovernos el Señor, como en un colegio donde en el estudio llega los parciales o los finales, el Señor también pasa un tiempo y nos empieza a probar, y a veces los exámenes son duros, pero Él dice, pásalo porque si no te lo tengo que volver a tomar. Y el Señor le digo, ¿cuántas veces, Señor, me mandaste a marzo? Le digo. Y le digo, Señor, ayúdame a eso. Yo siempre, mi temor delante de Dios es,
Digo, yo no quiero adelantarme, pero tampoco quiero atrasar tu proceso. Yo la historia de Israel que dice que fue escrita para que nosotros no cometamos los mismos errores, dice los errores de ellos, no para juzgarlo. A mí muchas veces me atormentaba eso, decir, Señor, que no sea yo el que esté caminando dando vuelta en el desierto. Y le digo, si todavía tenés planes, le digo, acá estoy. Le digo, ayúdame a encarar para arriba, no seguir para abajo dando vuelta. Y digo, que sean tus tiempos, nunca con soberbia, decirle, bueno, este ya es mi momento de salir a evangelizar. No, Señor, en tus tiempos, en lo que vos quieras, si vos querés que yo limpie un piso, si vos querés que yo hable en la calle, si vos querés que nunca más pise el altar y agarre y dé una palabra, también, porque el Señor es el que manda. Y como decía el pastor Pablo, con humildad, siempre con humildad delante del Señor. Así que bueno, que el Señor añada más sabiduría. Le voy a entregar al pastor Pablo, que Dios lo bendiga, hermano, y espero que haya sido bendición para sus vidas. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por su bendita palabra, amén, que siempre nos anima, nos alienta. El Espíritu Santo nos habla de que las pruebas y las luchas todas tienen un propósito, y es un propósito de bendición y de crecimiento para nuestras vidas. Y algo que el Señor nos hablaba entre muchas cosas en esta noche, cuando Marcos leía el caso de Job, y es que el Señor nos dice, yo te voy a permitir disfrutar de la bendición. Porque a veces vemos que los años pasan y las luchas son largas, y uno dice, ¿cuánto tiempo me quedará para disfrutar de la recompensa del Señor? El Señor se va a encargar de que puedas disfrutar de la recompensa. Amén. Aquí en la tierra, David dijo, hubiera yo desmayado si no hubiera creído que iba a ver la bondad del Señor aquí, en la tierra de los vivientes, y después el premio eterno. Eso es algo maravilloso. Así que tenemos que fortalecernos en el Señor y decir, Señor, todo tiene un propósito, solo dame la sabiduría, el discernimiento para entender tu propósito y caminar en ese camino, no desviarme y no dar vueltas en círculo innecesariamente como lo hizo Israel. Pero el problema de Israel fue la rebeldía. Si nosotros no tenemos rebeldía en nuestro corazón, podemos tener un montón de defectos, pero el Señor nos va a encaminar y nos va a ayudar a cruzar el Jordán y tomar la tierra prometida. Amén. Y les repito, fortalezcanse en el Señor, porque no solamente en la eternidad, sino aquí en la tierra de los vivientes, el Señor dice, yo te voy a dar el tiempo para que disfrutes la recompensa y la bendición de tu fidelidad. Dice la palabra, hay remuneración para tu obra, hay pago de parte de Dios. Dice que Él no es injusto para olvidar la obra, el servicio, la fidelidad nuestra. No es injusto. Si hay alguien que no es injusto, es Dios. Como decía mi hermano, hay situaciones injustas, pero Dios no es injusto. Y Él hasta utiliza esas situaciones injustas para promovernos y bendecirnos, como fue el caso de José. Fortalecernos en la oración, esperar en Él, leer la palabra. Nunca dejes de leer la Biblia, porque vas a sentir la voz de Dios, vas a sentir, como yo digo, y lo siento así, versículos que no los estás leyendo, saltan de la Biblia y te pegan acá en el corazón. Vas a sentir tan patente como Dios te habla por la palabra profética más segura que tenemos. Amén. Y otra de las cosas que nos fortalecen y nos bendicen, nos contiene en la congregación, el Señor nos contiene cuando venimos a su casa. Es tan importante el estar juntos. El Salmo 84 habla de eso, dice que el gorrión, la golondrina, dice que hayan lugar cerca de tus altares donde poner su nido. Y me acuerdo cuando estaba todo abierto, la construcción del nuevo templo, que todavía no estaba el techo, pero estaba techado el altar ya estaba techado porque es una losa, y estaba sin revocar, el cielo raso, y en los huecos de los ladrillos, el ladrillo de techo, había nidos de gorriones. Y yo hablaba con los hermanos y decían, ve, la palabra de Dios se cumple. Están encontrando refugio en los altares del Señor. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? ¿Cuánto más nosotros no vamos a encontrar un refugio aquí en la presencia del Señor? Cuando le cantamos
alegramos el corazón de Dios, pero también se alegra nuestro corazón de estar en la presencia del Señor. Cuando nos saludamos, a veces se nos hace tan común. Estamos acostumbrados a abrazarnos, a decirnos Dios te bendiga, un beso santo, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Pero usted no sabe el valor que tiene. Hay gente que nunca en su vida recibió un abrazo. Y lo que se nos hace común a nosotros puede sanar un corazón. O a veces un hermano está pasando un momento muy duro, muy difícil y llegó apenas a la casa del Señor y usted le da un abrazo y de corazón le dice, hermano, Dios te bendiga. Qué importante que es estar en la casa del Señor y venir con un buen espíritu para bendecir al otro, ¿sí? Bendecir no para señalar a nuestros hermanos, sino para bendecirlo. Usted sabe que hay gente aquí en la iglesia que no tiene familia aquí en la ciudad y dicen, esta es mi familia. Y es bíblico. Jesús nos enseñó un principio, que la familia no era solamente la familia de sangre, sino que fundamentalmente Jesús dijo, mi familia, mis amigos y mi familia son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Amén. Porque cuando estemos en el cielo, al fin y al cabo, no vamos a estar con toda nuestra familia de sangre, sino con aquellos que aceptaron a Cristo en su corazón. Esa va a ser nuestra familia eterna. En el reino de los cielos vamos a compartir la eternidad entre hermanos en la fe. Si es la familia de sangre, gloria a Dios. Que sean salvos, que caminen con Cristo. Tenemos la vida en esta tierra para orar, testificar, predicar y ganar las almas, pero también hay una realidad que cada uno toma su decisión. Y no todos van a decidir por Cristo, lamentablemente. Entonces, al final va a ser tan literal que nuestros amigos y familia van a ser los que hacen la voluntad de Dios. Amén. Vamos a estar de pie y pedirle al Espíritu Santo que siga añadiendo a esta palabra que fue compartida esta noche y eso esté trabajando en nuestros corazones. El Señor nos siga hablando, nos siga bendiciendo, edificando en su palabra y podamos vivir, no solamente tener un conocimiento teórico o académico de la Biblia. Esto no es un frío estudio de teología, sino compartir palabras vivas que se tienen que hacer carne en nosotros, se tienen que hacer realidad. En el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por hablarnos una vez más. Señor, hay esperanzas cuando tú nos hablas. Sería tan triste que haya un silencio, pero Señor, tú nos estás hablando. Cada día cuando buscamos en tu palabra, Señor, cada reunión, cada culto, cada encuentro, la voz de tu Espíritu es tan patente, Señor, hablando a nuestros corazones. Desde la alabanza, la oración, la palabra, Señor, todo contribuye a nuestra edificación. Bendice a este pueblo, Señor. Bendice a esta familia de fe. Aún los que nos están mirando a través de YouTube, los que nos escuchan por la radio, que el toque de tu Espíritu Santo, tu fortaleza, tu consuelo, Señor, llegue a cada rincón, a cada vida, aún sanando a enfermos, Señor. ¿Cuántos han recibido milagros escuchando la radio? Y nos hemos enterado quizás con el correr del tiempo que un día escuchando una palabra recibieron una sanidad. Señor, tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tú eres el que tocas los cuerpos enfermos para sanarlos, el que devuelves la salud. Tú eres el que fortaleces las rodillas endebles, levantas los brazos caídos. Señor, con tu Espíritu Santo sigue obrando nuestras vidas. Ayúdanos a aferrarnos cada vez más a ti, Señor, a caminar tomados de tu mano, porque si estamos asidos de tu mano, Señor, aunque tropecemos, no caeremos, y si caemos no quedaremos postrados, sino que tú nos levantarás. Levanta en victoria a aquel que lo necesita. Ayúdanos y acompáñanos. Tu promesa es fiel. Tú dijiste, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y hemos comprobado y cada día estamos comprobando de que tú lo cumples. Cada mañana que nos despertamos y respiramos oxígeno y tenemos vida y lo tomamos quizás como algo tan normal, pero no es normal, Señor. Suceden tantos milagros para que podamos estar vivos. Queremos agradecerte, Señor, y queremos dedicarte nuestra vida a servirte a ti. Ayúdanos a cada uno de nosotros. Dejamos
en esta noche toda petición, toda necesidad, de la índole que fuere, Señor, a tus pies, y trae el descanso. Señor, como también escuchamos tu palabra, echamos toda nuestra ansiedad sobre ti. Tú tienes cuidado de nosotros, Señor, y descansamos en tu fidelidad. Te damos gloria y honra en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Él merece la gloria y la honra. Recibe, Señor, nuestra adoración y nuestra alabanza. Recibe la gloria, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo.